Bienvenidos una semana más a nuestra sección de la Clínica Dental Doctor Navarro, y en el día de hoy os vamos a mostrar y os vamos a contar sobre la salud dental de los más pequeños de la casa, porque como venimos diciendo en otras semanas, es muy importante también que se cuiden, doctor, y en este caso en concreto vamos a hablar de tratamientos ortopédicos, ¿verdad? Sí, ortopédicos, y además es muy importante que ya los niños a partir de los 3 años ya que empiecen a venir al dentista, que se vayan empezando a familiarizar un poco con nosotros, que empiecen a ver que no tiene, que no hay ningún problema, que vean que las visitas, pues nosotros siempre les animamos, les ponemos películas, luego le damos algún regalo y bueno, al final que vean casi el tema del dentista como algo, como decía antes, pues familiar. Y luego ya una vez que ya empiezan a tener, que a partir de los 6 años ya empiezan con el recambio, y a partir de los 6 años ya empezamos también a ver cómo van evolucionando, incluso antes se va empezando a ver cómo va evolucionando el crecimiento de los maxilares. Lo que tienen que saber y diferenciar los padres perfectamente es que hay diferentes tipos de tratamientos. Cuando hablamos de tratamientos ortopédicos, no son tratamientos ortodónticos. Tratamientos ortopédicos son tratamientos que van encaminados al crecimiento de los maxilares. Es decir, pues por ejemplo, un niño que tiene una compresión en el maxilar superior, que habitualmente suele ser debido a hábitos, como pueda ser la succión del dedo o del chupete, o por ejemplo, problemas, en el día de hoy vamos a hablar de un problema que es que el niño tiene la mandíbula adelantada. En esos casos es provocado, tiene un factor genético muy potente, que suele ser que el padre o el abuelo tiene esa prognasia y el niño la hereda. O, por ejemplo, casos en los que tiene la mandíbula más retrasada y que necesita, en esos casos, adelantar la mandíbula. Son problemas de hipocrecimiento de uno de los maxilares que tratamos. Siempre explicando previamente a los padres que cuando tratamos este tipo de problemas lo que tratamos son las bases óseas, pero no la erupción de los dientes. Es decir, esto no implica que en un futuro no vaya a necesitar ortodoncia con bracket o con otros sistemas alternativos de ortodoncia, pero sí que tenemos que tratar el problema puntual que presenta el paciente. En el caso del niño que vamos a ver hoy, este paciente presentaba un avance de la mandíbula. En estos casos es conveniente que empecemos a tratarlos cuanto antes. Eso sí, el tratamiento ortopédico se debe realizar lo antes posible, a partir de los 6 años, y el tratamiento ortodóncico lo más tarde posible, porque es que este tipo de maloclusiones en muchas ocasiones tiende a recidivar, y en esos casos pues tendremos que retratarlos o incluso tener que hacer cirugías. Para estos tratamientos los pacientes tienen lo que se basa es en 2 mecánicas. Bueno, este paciente presentaba 2 problemas. Bueno, vemos como el perfil es un perfil característico, como tiene la mandíbula más adelantada que el maxilar superior. Y luego aparte, ahora veremos en su boca, cómo presentaba también una compresión. Esto se denomina mordida cruzada, que los dientes superiores muerden por dentro de los inferiores. En el lado izquierdo mordía perfectamente, pero en el lado derecho tenía esa mordida cruzada, al igual que en la parte anterior. Entonces tenía un problema no solo sagital, sino también transversal. Lo que previamente tenemos que hacer es tratar el problema transversal, que además a la hora de tratar ese problema transversal y generar ese movimiento en el maxilar, nos va a facilitar luego también el movimiento sagital del maxilar superior, para de esa manera estimular ese crecimiento, ese hipocrecimiento que tiene en ese maxilar. Habitualmente cuando tienen o bien sea el maxilar superior o el maxilar inferior, cuando tienen uno retrasado, se debe casi siempre no a un hipercrecimiento del maxilar antagonista, sino a un hipocrecimiento, y lo que tenemos que hacer es estimular el crecimiento de ese maxilar. Bueno, vemos el problema, cómo tenía los dientes inferiores por delante de los dientes superiores, y en estos casos, bueno, este ya es la fotografía con el caso tratado, pero vamos a ver, porque se deben de haber solapado. Aquí vemos los aparatos. Perdón porque el orden de las fotos no era el adecuado, ahora volveremos para atrás para seguir viendo las imágenes, pero bueno, este es el primer aparato que utilizamos. Este aparato es un expansor, lleva en la parte media lleva un tornillo que lo que va haciendo es que durante 15 días los padres lo tienen que activar y genera una fractura a nivel del paladar, consiguiendo de esa manera que el maxilar superior se ensanche. ¿Vale? Aunque suena un poco drástico y un poco agresivo
el tema de la fractura, que sepan que lo único que nota el niño es un poco de presión en el maxilar superior, pero que inmediatamente le dura un par de minutos y esa presión luego va remitiendo y el niño se encuentra perfectamente. Lo que tienen que, siempre advertimos, es que se le separan un poco los dientes, pero vamos, luego con el paso de los meses esos dientes vuelven a su posición. Y una vez hemos hecho la expansión, luego, como pueden ver aquí en el aparato, lleva unos ganchitos, lo van a ver aquí, y sobre esos ganchitos lo que hacemos es colocar un aparato con el que tiene que dormir por las noches, que lleva un apoyo en la frente y un apoyo en la barbilla, y con esas gomas lo que hacemos es traccionar del maxilar superior hacia adelante para avanzarlo. El otro aparato tiene una activación de unos 15 días y se queda colocado, es un aparato fijo, no se ve nada, y luego este aparato tiene que dormir con él durante 12 meses, es un año para conseguir el avance. Cada noche se ponen unas gomas nuevas y progresivamente vamos avanzándolo. Y ahora sí podemos ver cómo hemos conseguido que pues, los dientes de cada uno de los maxilares estén por fuera de los dientes del maxilar inferior. Aquí acabamos de quitar el aparato, por eso tiene las encías inflamadas, y aparte de la inflamación de las encías no engrana bien porque llevaba unos topes de resina, que sepan los padres que progresivamente, una vez que quitamos el aparato, los dientes tienden a engranar perfectamente. Y cómo hemos conseguido pues, que el maxilar superior haya avanzado de manera considerable con respecto al maxilar inferior. Es más, siempre hacemos una sobrecorrección, es decir, adelantar más de lo debido el maxilar superior, porque siempre tiende a recidivar. Entonces siempre hay que valorar esas posibles recidivas para que cuando hagamos el tratamiento, como decíamos, sobrecorregir esos tratamientos. Y como vemos aquí en las fotos laterales, cómo hemos avanzado el maxilar superior con respecto al maxilar inferior, cuando inicialmente se encontraban los dientes superiores por detrás de esos dientes inferiores. Bueno, alguna pieza de leche que ya va perdiendo por el recambio, y estas son las fotos del aparato que acabamos de ver, y este ya es el aspecto del paciente. Vemos cómo su cara cambia completamente. Ahora lo más característico es la foto de perfil, en la que se ve cómo la mandíbula ya no está más adelantada que el maxilar superior. Lo vemos aquí, y cómo vemos que ahora ya tiene un perfil perfectamente armónico, y cómo los dos maxilares están completamente compaginados el uno con el otro, y ya no hay hipocrecimiento en ninguno de ellos. Y aparte, pues eso, ya no tiene la mandíbula más adelantada y tiene un perfil armónico. Y vemos, bueno, el aspecto del paciente, y como le decimos a la madre, pues no vamos a saber exactamente cómo va a evolucionar el crecimiento. Para ello hay que irle controlando con el paso de los años. Si cuando es adulto la mandíbula, porque deben de saber que los varones tienen un crecimiento progresivo hasta los 21 años, en las mujeres es hasta que les llega el periodo, entre los 11, 13 años, y luego ya un crecimiento muy lento hasta los 16. Pero en el caso de los varones, pues eso, hay que esperar hasta los 21 años a ver cómo va el crecimiento, para estar seguros de que la mandíbula no vaya a tender a crecer. En esos casos, cuando es adulto, la única alternativa que nos queda es la cirugía ortognática, que es una cirugía para cortar y recolocar los maxilares. Y con ello, pues sigue que, independientemente de los picos de crecimiento que pueda tener, siempre aconsejamos a los pacientes, a los padres, que se traten en estadios tempranos, cuando los huesos son más laxos y es más factible. Precisamente le quería comentar, le quería preguntar que, claro, se ha solucionado el problema, pero no sabemos si puede seguir, o si el paciente o el niño le podéis dar alguna pauta para que se mantenga, o simplemente depende de la evolución y del crecimiento del chico, ¿no? Nosotros le hacemos luego un seguimiento. Todos los años vamos controlando, dependiendo de, por ejemplo, luego si es un niño que es propenso a tener caries, pues le vemos con más asiduidad, pero si no, habitualmente pues le vamos viendo todos los años para ir controlándole. Y en el caso de que en muchas de las ocasiones depende pues de cómo estén los padres, es decir, si el padre tiene una prognasia muy llamativa, pues nos indica que puede a lo mejor recidivar y que hay que hacerle un seguimiento más exhaustivo. En casos en los que tenga un adelantamiento de la mandíbula el padre, que sea muy leve, pues eso nos indica que la tendencia a la recidiva seguro que es mucho más baja. Entonces, como decimos, en estos casos el patrón genético es clave, y el ver un poco pues cómo son sus padres, sus abuelos, del que haya heredado pues esa prognasia, nos va a determinar en gran medida cómo va a ir el crecimiento del niño. Pero como decimos, las revisiones periódicas, una vez al año, irle controlando,
y de esa manera vamos viendo pues cómo va el crecimiento del paciente. En las imágenes veíamos que igual alguno de nuestros espectadores dirá, pobre chico, has recalcado en varias ocasiones que puede parecer muy doloroso, pero no lo es. No, y es cierto. Y cuando, por ejemplo, hablamos del disyuntor, que hay que dar activaciones, los niños se encuentran perfectamente, mastican, tienen que entender que, como decíamos anteriormente, el hueso es muy laxo, son huesos muy flexibles, ellos apenas tienen ninguna molestia y luego se asustan mucho cuando les enseñamos el aparato con el que tienen que dormir, pero duermen perfectamente. Es cierto que hay en ocasiones, pues por ejemplo en verano, sí es cierto que los apoyos pueden generarle irritación en la piel, pero para ello pues siempre le damos consejos y trucos a los padres, pues que corten alguna gasa, que le hidraten bien las zonas donde van los apoyos de la máscara facial, pero es completamente tolerable y si el niño, lo importante es que sea disciplinado porque son tratamientos efectivos al 100% siempre y cuando lo use y, como digo, sea un paciente colaborador. Pequeños sacrificios que tienen que hacer los peques, bueno, para conseguir resultados como el niño de la foto. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a vosotras.